Hola a todos, soy Alex. Hoy no puedo creer lo que vi cuando una mujer misteriosa apareció de repente en mi casa. Es una sensación extraña, pero me hace pensar en todo lo que está pasando. ¿Qué haré para proteger mi amor por tú? La mujer que ha conquistado mi corazón. Nuestra relación ha pasado por tantas pruebas. ¿Será esta una nueva prueba o algo más grande con lo que debo enfrentarme? Nuestra historia de amor está entrando en un nuevo capítulo lleno de suspenso. Si tienes curiosidad por lo que sucederá a continuación, no te pierdas esta emocionante travesía amorosa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir cada momento tenso del CEO Alex y la madre soltera Tuna. La luz suave de la mañana atravesó la ventana de mi oficina despertándome muy temprano. Sentado frente a mi escritorio, comencé a revisar los pedidos de exportación que se avecinan. Mi trabajo siempre requiere precisión y atención al detalle, pero por más que me concentre, no puedo dejar de pensar en Tuna y en mi madre. Me pregunto si mi madre supiera que amo a Tuna, ¿cómo reaccionaría? ¿Podría aceptar este amor? ¿O como la última vez se opondría mi hermana tampoco está de acuerdo? Y eso me hace sentir aún más preocupado. Pero sé algo con certeza, no puedo rendirme. Estoy decidido a hacer todo lo posible para convencer a mi madre para que entienda y acepte mi amor por Tuna. Después de pensarlo un rato, decidí que ya no podía posponerlo más. Tenía que bajar a la sala y hablar con mi madre directamente, aunque sabía que esta conversación no sería fácil. Cuando entré en la sala, vi a mi madre sentada viendo la televisión. Aún era la mujer fuerte y experimentada que conocía. Pero hoy sentía que mi corazón estaba más pesado. Me acerqué, me senté suavemente a su lado y comencé a preguntarle por su salud. Pasamos un rato charlando, esos momentos raros en los que me sentía cómodo sin preocuparme por el trabajo ni por nada más. Sin embargo, mi mente seguía inquieta. Esta conversación era solo el comienzo. Ya me había preparado para hablarle sobre Tuna, pero justo cuando iba a comenzar, sonó el teléfono interrumpiendo todo. Al ver la pantalla vi que era la secretaria llamando con urgencia. Había un asunto urgente que necesitaba ser resuelto de inmediato. No tuve más opción que suspender la conversación. Me despedí rápidamente de mi madre y salí de casa. Antes de irme sentí algo claro. Mi madre estaba sumida en sus propios pensamientos. Tal vez se preguntaba si había algo importante que quería decir, pero no podía expresar en ese momento. Esos pensamientos me atormentaron mientras salía de casa y supe que esa conversación apenas había comenzado. Cuando salí de casa, mi madre seguía sentada en la sala llena de pensamientos sobre la conversación que aún no habíamos podido empezar. Ella sabía que yo tenía algo importante que decir, pero yo lo había pospuesto. De repente recordó algo importante hoy. Mai, la hija de una amiga de toda la vida de mi madre, vendría a visitarnos después de años estudiando en el extranjero. Mi madre había oído mucho sobre Mai, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla. Además, la amiga de mi madre quería presentarme a Mai, y ella también esperaba poder crear una oportunidad para que nos conociéramos mejor. Justo cuando salía de la casa sonó el timbre. Mi madre se levantó, fue a abrir la puerta y se sorprendió al ver a Mai. Ella entró con una apariencia hermosa, encantadora y llena de confianza, lo que hizo que mi madre se alegrara mucho. La recibió con calidez, la condujo a la sala y las dos mujeres se sentaron a charlar. Mi madre se sintió feliz de que Mai volviera después de tantos años y aún más contenta de poder conocer a una chica tan bonita y encantadora. Durante toda la conversación no pararon de compartir historias sobre el trabajo, la vida y también sobre relaciones personales. Mai preguntó por mi trabajo y mostró interés en mi vida amorosa. Le dijo a mi madre que me admiraba mucho e incluso soñaba con tener un esposo como yo. Al escuchar eso, mi madre sonrió levemente, comprendiendo lo que Mai quería decir.
A mi madre le agradaba mucho esta chica hermosa, hábil y con una mentalidad moderna. En su corazón no podía negar que Mai podría ser la mujer adecuada para mí. Pero mientras mi madre se alegraba por Mai, también seguía preocupada por mí. Aunque ya era adulto, ella aún no me veía con una pareja oficial. Mi madre esperaba que pronto tuviera una esposa y nietos para que la familia estuviera completa. Las dos mujeres se quedaron charlando en la calidez de la sala durante toda la tarde. La atmósfera de camaradería y alegría entre ellas me hizo sentir más tranquilo al pensar en el futuro. Después de un rato, mi madre invitó a Mai a quedarse a cenar con nosotros. Mai sonrió y aceptó sin dudarlo. Mientras Mai se dirigía a la cocina para preparar la comida, mi madre la observó con cariño pensando en el futuro. Sabía que esa comida no era solo una cena, sino una oportunidad para que nuestra familia se uniera más, y quizás el primer paso hacia una nueva relación entre Mai y yo. Cuando entré en la casa, mi mirada no pudo evitar detenerse en una chica hermosa que estaba ocupada en la cocina. Al regresar por primera vez, después de un largo día, no podía creer lo que veía cuando vi a Mai, una amiga de la infancia, allí concentrada en preparar la comida. Me acerqué y al mirarla más de cerca me di cuenta al instante de que era ella. Mai me sonrió con una mirada llena de amabilidad y calidez. «Por favor, entra a comer», dijo suavemente y su tono me hizo sentir más cómodo que nunca. No pude esconder mi sorpresa, pero rápidamente la alegría me invadió. Mai era una amiga que no había visto en mucho tiempo, y ahora ella estaba allí como en nuestra infancia. La comida transcurrió en un ambiente íntimo y relajado. Los tres hablamos de recuerdos pasados, el trabajo y la vida. Sin embargo, durante toda la comida no pude evitar notar la mirada de Mai. Cada vez que me miraba sentía su profunda atención, como si estuviera buscando mi atención, y a veces me preguntaba si estaba mostrando algún tipo de sentimiento especial hacia mí. Después de la comida nos sentamos juntos a tomar algo en la sala. El ambiente seguía cálido y cercano, pero Mai se levantó suavemente y se apresuró a pelar frutas para que toda la familia pudiera disfrutar de ellas. Ella realmente cuidaba de todos, era hábil y dulce, lo que hacía que el espacio se sintiera aún más acogedor. Un momento después, Mai de repente rompió el silencio. «Alex, me gustaría trabajar en tu empresa. Tal vez así tendré la oportunidad de estar más cerca de ti». La propuesta de Mai hizo que el ambiente se volviera un poco tenso, pero no pude ocultar la felicidad en mi corazón. Sonreí y la miré respondiendo: «Voy a asignarte un trabajo adecuado, no te preocupes». Mi respuesta no solo mostraba mi alegría, sino que también era una manera sutil de corresponder a la atención que Mai me estaba prestando. Mi madre estaba sentada al lado observando todo, y podía sentir la alegría en sus ojos. Ella vio la complicidad entre Mai y yo, y en su corazón tal vez una chispa de esperanza estaba comenzando a encenderse. Sonrió feliz de ver que su hijo podía tener una novia como Mai, una chica hermosa, hábil y atenta. En su corazón no solo había alegría por la armonía entre nosotros, sino también el deseo de tener una familia completa con una nuera y nietos a quienes cuidar y ver a su hijo feliz en el amor. El ambiente en la sala siguió siendo tranquilo. También me sentí algo aliviado al ver que Mai tenía la intención de unirse a mi empresa. Aunque no sabía qué depararía el futuro, sentía que esto podría ser un nuevo comienzo no solo en el trabajo, sino también en la relación entre Mai y yo. Los tres estábamos sentados juntos, charlando y disfrutando del cálido ambiente familiar, cada uno con sus propios pensamientos sobre el futuro.
La noche pasó en un ambiente cálido y tranquilo, mientras los tres nos sentábamos juntos disfrutando de una deliciosa comida y compartiendo historias divertidas. Sin embargo, cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos pensando en lo que vendrá. Mi madre se sentía feliz al ver que había encontrado a una chica hermosa, hábil y atenta como Mai. Seguramente ella espera que este sea un nuevo comienzo no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal. Por mi parte comencé a darme cuenta de la profunda atención que Mai me estaba prestando. Ella no solo se interesaba por mi trabajo, sino que también mostraba gestos de cuidado sutiles, lo que me hizo reflexionar. ¿Será esto una señal de que está surgiendo algo más? Tal vez estoy viendo una nueva oportunidad para mí mismo, una oportunidad que nunca había considerado antes. Mi madre sentada al lado seguramente estaba observando cada momento entre Mai y yo, con la esperanza de que algún día seríamos una pareja feliz. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre esta relación? ¿Será que me doy cuenta de los sentimientos de Mai y nos convertiremos en una pareja real? ¿O será que Mai solo es una amiga cercana en mi vida? Dejen sus comentarios abajo de este video. Esta historia de amor seguramente tendrá más sorpresas y me encantaría saber lo que piensan. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an lập tức vào cuộc. Một chuyên án khẩn cấp được thành lập ngay trong buổi chiều hôm đó. Từ lời khai của nhân chứng, từ chi tiết nhỏ mà người dân chứng kiến đều được ghi chép cẩn thận. Mọi việc, mọi dấu hiệu tại hiện trường được thu nhập, từ dấu giày in hẳn trên nền đất khô cứng cho đến những lá cây trên con đường dài dẫn ra ngoài. Dựa vào thông tin của người dân đi đường, công an nhanh chóng khoanh vùng hướng di chuyển của kẻ gây án. Các mũi trinh sát được triển khai ngay lập tức. Họ lần theo dấu vết mới và những dấu chân in trên nền đất với vài vật dụng rơi rãi. Với đó tất cả đều chỉ về một hướng duy nhất, con đường dẫn ra khu rừng nhỏ gần trang trại. Không mất thời gian, công an đã phát hiện tung tích của người đàn ông đấy. Và ngay lúc này Alex sau khi bị đánh đã kiên quyết đề nghị được tham gia đối chất. Anh muốn tận mắt nhìn thấy kẻ đã ra tay hại mình và cướp đi món quà mà anh dành cho Tử Na.